Bueno, estaba haciéndose una reflexión sobre la forma, la materia, la función, ¿no? Y que ahora mismo, por ejemplo, en toda esta arquitectura, digamos, que intentamos resolver, están apareciendo cosas que quieren ser, pero no funcionan, ¿no? Es decir, son el modelo de la casa a dos aguas tradicional, ¿no? Y lo llenamos de cachivaches para decir esto es una arquitectura sostenible y tal. Pues insostenible desde cualquier punto de vista de la buena arquitectura, desde mi punto de vista. Ahora, que se está investigando y que ya empiezan a aparecer materiales de cambios de fase, ya la industria tiene que empezar a incorporar todo esto y nosotros tenemos que investigar y solo nos queda este camino. Es decir, que este es el gran problema. Es decir, el problema que tenemos ahora, en donde una especie ha multiplicado prácticamente por 5 el número de individuos y que está generando pues, una agresión directamente al medio ambiente a través de todas las emisiones, etcétera, etcétera, porque claro, vamos a ser en muy poco tiempo 10.000 millones, o sea, el techo de carga del planeta está ahí y estamos sufriendo las consecuencias y va a subir la temperatura. Y eso, aunque los negacionistas, que son una pandilla de cerebraos, con todos mis respetos a los descerebrados, pues en realidad no quieren darse cuenta de que el problema es gordísimo, ¿no? Entonces, claro, estos caminos son los primeros balbuceos, donde, bueno, pues se está investigando sobre soluciones, ¿no? Sobre soluciones estas de invernaderos, de placas colocadas en una geometría que es ajena, se llena de cachivaches. Y luego está la otra versión, que son como la metáfora de la naturaleza, ¿no? Este edificio del gran arquitecto, pues que quiere ser una nube, y así parece que se aproxima a la naturaleza, pero eso es bueno, pues me parece más chiste que otra cosa, ¿no? O bien porque hacer un edificio así con forma de piedra, de roca que se ha cortado y tal, pues eso parece que es más, es una arquitectura sostenible, pero bueno, es insostenible, obviamente, y tal. Pero bueno, estas son cosas que surgen y hay una investigación, una aceptada, pero que hay que replantearse. Entonces, bueno, pues yo os voy a contar cosas que he hecho, ¿no? Entonces, empecé hace ya mucho tiempo, como estaba contando antes Ciro, pues estos proyectos son como de los años finales de los 80, medio finales de los 80. Y este concretamente es en Tenerife, en la isla de Tenerife, en un concurso internacional que se hizo y que habla sobre esta figura que es la ageria. La ageria es esta especie de, bueno, esto es un cráter, pero que cuando se lleva a utilizarla como un material y como una arquitectura para producir unas cosechas de vino, para generar unas arquitecturas que puedan plantarse una vid en lugares muy ventosos, por eso se hace este agujero. Está hecho con piedra picón. La piedra picón es la última piedra que termina una explosión mineral y es una piedra muy higroscópica, es decir, es una piedra que tiene una gran capacidad de almacenar el poco agua que puede haber, porque está, si la viésemos en un microscopio, está llena de pequeños huequecillos, con lo cual puede almacenar el poco agua que en estos sitios cae, y entonces es una piedra muy interesante para rellenar. Luego es un hemiciclo, está hundido, con lo cual siempre tiene una superficie perpendicular de captación de radiación y siempre le está dando una temperatura, según va avanzando el sol, homogénea en todas sus tangentes al propio cono invertido. Se planta abajo la vid, ¿no? Y crece y prácticamente llega a cubrir, y luego ya no crece porque hay mucho viento, y entonces se crea esta maravilla de arquitectura que son las gerias y que generan un paisaje con una fuerza y con una donde la materia, la forma y la energía vuelven a darse la mano. Yo creo que esto es un espacio para reflexionar, ¿no? Cuando tienes que hacer una casa en un sitio, ver cómo es ese sitio, ¿no? Ver qué vino da, qué cosas pasan, y eso nos da pistas, ¿no? Entenderlo sin caer en una arquitectura etnográfica y de tipismo, ¿no? Y que no se trata de reivindicar ni la payoza, ni la choza, sino entender cuál es el material, la herramienta que podemos utilizar para proyectar las nuevas arquitecturas. Fijaros a la derecha, qué bonito es esta imagen, ¿no? De que al final, cuando una persona en un sitio muy ventoso quiere echarse una cabezada, la cabeza en sombra, las piernas al sol, ¿verdad? Y
y es lo mismo que si en vez de estar una persona, pues hay una vid, ¿no? Es decir, aquí ya hay arquitectura, esto es arquitectura, esa atmósfera, ese clima, ese entender, ¿no? Entonces, bueno, salió un concurso internacional para hacer allí estas maravillas y, bueno, pues yo había terminado unas viviendas en la Isla del Hierro y entonces me metí en el concurso que se prestaron 450 equipos internacionales y entonces pues había cosas disparatadas de edificios que con estos hidráulicos se metían y por la noche se escondían y luego salían y tal, pero entonces lo movían paneles fotovoltaicos escondidos detrás de una piedra, en fin, inventos del profesor Franz de Copenhague, que era un personaje de los tebeos españoles muy divertido, ¿no? Pero en realidad al final pues te das cuenta que tampoco hay que buscar más que mirar lo que hay alrededor y ver que la arquitectura te la da ya ese uso que se ha sancionado con el paso del tiempo. Y estas ferias funcionan. Y además incluso aquí tenéis una tabaiba, que es una flor que se da en Canarias, que es también un cáliz, que sirve para recoger el poco agua que hay, por eso esa forma de cáliz, de mantener el agua. Luego a su vez está separado todos los pétalos, es una planta muy carnosa, es decir, que tiene una vulva de tal manera que tiene esa riqueza que el aire pasa alrededor de ella, ¿no? Y es una planta suculenta, muy interesante, y la forma también explica el lugar, ¿no? Y el lugar es explicado por esta forma, porque hay una función que se ha sancionado por el uso y se ha adaptado al territorio, y eso mismo tiene que ser la arquitectura. Desde mi punto de vista, que es lo que me ha interesado estudiar eso, ¿no? Porque claro, hubo un corte radical con el método moderno, la arquitectura se separó de toda esa tradición de investigación, etcétera, se asomó y miró más a la pintura, la escultura, la abstracción, y eso pues ha traído gente muy potente que dominaba la pintura, la escultura, etcétera, hacía una arquitectura personal muy potente, pero ha traído pues también unos lodos realmente peligrosos, que te vas ahora al desierto o te vas a Almería o incluso aquí, y bueno, seguimos viendo pues edificios que están descontextualizados por esa especie de veneración que hemos tenido y también los avances de la máquina, que duda cabe, ¿no? Pero en fin, esto es la historia, tampoco hay que lacerarse, lo que hay que hacer es ir modificándola y cambiando para que las cosas resuelvan ahora los problemas energéticos, etcétera, ¿no? Daros cuenta que hasta que no hubo la primera crisis del petróleo, bueno, pues las máquinas eran el horizonte que nos iba a sacar a todos y nos iba a salvar, ¿no? Lo que nadie tenía idea es que esto iba a explosionar a tal nivel que Le Corbusier era el gran amante de la máquina como la que nos iba a llevar a una justicia social, etcétera, etcétera. Bueno, pues seguramente si ahora levantara la cabeza, pues diría eso, no es esto, ¿no? Pero realmente lo hacía convencido de que esto iba a seguir, pues, eso es lo que él pedía, ¿no? Es decir, un edificio que lo contuviese todo, el edificio ciudad, pero eso dentro de unos parques, es decir, que se concentraba la arquitectura en un edificio, ¿no? En una unidad de habitación, pero todo se rodeaba de parques. Claro, la especulación y todo lo que sabemos ha hecho que hay un edificio, se tira al parque, se pone 1, 2, 3, 4, y entonces eso ha generado muchos problemas. Pero bueno, tenemos que modificarlo, ¿no? En ese sentido, pues trabajando en esa búsqueda de resolver el problema desde esto, pues yo planteé la GERIA y dije, oye, pues hay que replantear. Bueno, y entonces empecé a trabajar sobre la propia GERIA, ¿no? Entonces es un círculo de piedra, hecho con piedras del lugar, que los campesinos la saben hacer estupendamente, y donde, bueno, pues eso ya crea un espacio arquitectónico, ya crea un lugar, ¿no? Y luego le pongo unos muros que veis ahí arriba, que son unos muros que están apoyados en el suelo y que es el propio muro de cimentación con piedra también de lugar y creando una cámara de aire entre las dos piedras para que exista, luego pongo unas rejillas y organizo unos muros intercambiadores de temperatura que el espacio, y luego la vivienda pues ya es ese espacio que está construido con esa infraestructura en Granadillas. Esto está al sur de Tenerife. Si veis ahí una imagen de una nube, el suelo, la inercia y el espacio entre la nube y el suelo, pues es el espacio de la arquitectura, es decir, en un lugar de esos que hay mucha radiación solar y donde el suelo además se puede humidificar con algún sistema, como hacen los campesinos, con un
una tubería de gota a gota que pueda generar en ese suelo de picón una determinada temperatura, pues la arquitectura es eso y aparecen esos dibujos donde el círculo y voy desarrollando este tema, ¿no? Aquí veis, por ejemplo, la planta de la Geria, ¿no? La planta es un círculo que además se estabiliza muy bien en un territorio curvo o lo que sea, porque la puedes encajar siempre con más o menos altura de muros sobresaliendo. Estos muros interiores, que son los que están en contacto con el suelo, y donde se crean unas crujías, una losa encima. Esa es una de las primeras viviendas que se hacen en España, prácticamente autosuficientes, que funcionan. Es verdad que estaban en el Instituto de Tecnologías y Energías Renovables, que tiene cerca un parque eólico y también nos producía parte de la electricidad, pero las viviendas nacieron con esa voluntad de ser autosuficientes en aquellos momentos, ¿no? Entonces, bueno, el techo, por ejemplo, tiene un pequeño núcleo tecnológico, entre comillas, que es tecnológico porque tiene arriba unos captadores fotovoltaicos y también unos térmicos. Estamos hablando de hace ya mucho tiempo y empecé a trabajar sobre la intuición de estos temas, ¿no? Es decir, la Geria, el espacio de la Geria y la arquitectura con estos muros que creaban, bueno, espacios para dormir, para estar, y cada uno se lo podía apropiar de ellos y podía organizarlos en función de cómo el número de gente que va a vivir y tal, pero cambiando, o sea, no yendo a buscar una tipología, digamos, del movimiento moderno, sino entender cómo desde la arquitectura en el lugar, como hemos visto en plantas y tal, se puede obtener unos resultados de arquitectura que se adecuan y que responden al sitio, ¿no? Entonces, bueno, veis, por ejemplo, arriba es una losa, es una losa que además la cubro con las primeras cubiertas ecológicas, con una tierra y luego pues con picón y con un verde, vamos, unas plantas de estas tapizantes que además que no crecen, sino que son autóctonas, ¿no? Y claro, eso lo que tiene la ventaja es que si yo pongo una losa de hormigón y la relleno y luego de arriba le pongo una tubería de neopreno, como hacen ahí las plataneras, como hacen los campesinos de toda la vida, para que haya un río por goteo y se pueda administrar bien el agua, ¿no? Eso mantiene siempre húmeda esa cubierta, esa torre, esa cubierta sobre la losa, con lo cual siempre al estar evaporándose nunca coge temperatura y no irradia, que sería un problema si pones una losa de hormigón, ¿verdad? Pues, ¿qué ocurre? Que se está calentando y por la noche lo que hace es radiar y meter calor, ¿no? Es un radiador. Entonces, así se mantiene y entonces esta losa que se apoya sobre estos muros la hicimos con un hormigón con picón de allí y entonces bueno, queda perfectamente integrada y luego lo veréis en las imágenes. Y luego los muros llegan abajo, veis que hay un forjado de madera, de madera también, que la trajimos de una reproducción de bosques de allí, con lo cual hay todo un mecanismo, pero que lo que me interesa es deciros, oye, la búsqueda desde el lugar no de colocar chismes y decir, ¿no? Había muchas soluciones de esas, sino, bueno, pues mirar un poco con otros ojos qué es lo que debemos de hacer los arquitectos, ¿no? Siempre le decía hoy a Juan Yaciro que yo me acuerdo de leer las palabras del maestro Corbu cuando decía los arquitectos somos como burros, nos pasamos la vida entera dando vueltas a una noria, una y una, trabajando. Bueno, la única diferencia es que no llevamos orejeras. Y es verdad, es decir, miramos y estamos, pero siempre bim, porque si te paras, la noria sigue sin ti y tira millas, ¿no? Entonces, eso de mirar y aprender y mirar un poco de lo que hay y entenderlo, pero llevarlo a la mirada contemporánea de cada uno, ese es el camino. Entonces, yo creo que por ahí es donde yo he estado explorando y aquí este es el resultado. Luego, pues hay unos mecanismos como más obvios, ¿no? Pues unas lamas que debajo de la losa que mantiene siempre una temperatura estable, puede pasar el aire y por tanto las cierro y las abro dependiendo para equilibrar y que absorbe y tira de los muros entre dos muros, o sea que todo funciona de una manera muy pasiva, muy sencilla y con un coste muy ajustado, ¿no? Y luego los muros de piedra, pues siguiendo la tradición que hacen allí. Entonces esta urbanización pues son gerias que están diseminadas en un territorio y bueno, pues aquí lo veis como puede coger cualquier sección, se coloca, y luego pues hay unos espacios exteriores donde ha crecido un poco la vegetación y esto es
es una estantería de plantas que nos sirve para, que si está pegando a la cocina, de tal manera que el aire entra por ahí y te sirve para colocar pues las plantas que luego puedes usar para sazonar la comida, que tienes tu pequeño huerto. ¿Tal? Estamos hablando de los años 80 del siglo pasado, con lo cual fue los primeros proyectos que hacía, pero no tenían ni idea de lo que era la sostenibilidad, porque no se hablaba de eso, se hablaba de, y a mí lo que me interesaba era construir un poco bueno, pues con los problemas que hay allí y con los mecanismos que tienes, y entonces empezar a trabajar sobre ello, ¿no? Y veis pues la piedra tan bonita que se apareja allí, es una piedra que pesa muy poco y que es muy fácil de trabajar, ¿sí? Y tenéis el mecanismo, luego hay unos sistemas. Bueno, el que esté interesado entra a la página y puede estudiarla y los mecanismos que... No quiero tanto entrar en una explicación, que ya la conocéis, ¿no? De cómo funciona técnicamente, que es muy sencilla, sino cuanto menos dejaros un poco la idea de que hay que estar constantemente planteándose que tenemos que hacer las cosas de otra manera y por tanto tenemos que seguir proyectando con estas nuevas herramientas, con estos nuevos temas, ¿no? Entonces, bueno, y veis cómo está integrada la jeria en el lugar, ¿no? Esa cubierta está siempre evaporándose y un elemento que es este elemento de madera, que es como un poco la caja, entre comillas, tecnológica, porque lo que tiene es que coge, recicla el agua, se colocan los paneles, como el único elemento que se escapa, ¿verdad?, de esa composición horizontal de los muros y tal, ¿no? Eso es así. Pero lo mismo que os he hablado de la tabaiba, esto es un cardón canario, que es una planta fantástica que ha crecido en los sitios muy ventosos, ¿no? Entonces, hay algunos que tienen diámetros de hasta 20 metros, son realmente ejemplares fantásticos de la flora de un lugar que está muy sometido a unas incidencias climáticas muy fuertes, ¿no? Sobre todo el sol y el viento. Entonces, es como un ejército, muy bonito porque funciona, como con un ejército de soldados, que son estos tallos brutales, que están protegiendo al núcleo, donde, meterse ahí cuesta, pero yo lo he conseguido pertrechándome bien, porque son plantas además que te pinchan para defenderse, ¿no?, de los depredadores que se quieren, porque dentro está el corazón, el centro de la planta, y ahí no sopla nada de aire, es impresionante, porque esto se mantiene por lo que se conoce con el efecto Brigagno, ¿no?, que es la rotura del aire, en cuanto que tú esa presión de aire le metes un filtro o un obstáculo con perforaciones, se rompe en energía, evidentemente, y el aire va desapareciendo a medida que vas poniendo, digamos, filtros anti-sube la energía, digamos, el calor o la energía mecánica, ¿no? Entonces, ese efecto es el que construye estas plantas. Y la planta ya en sí es una arquitectura. La tenemos que ver como una arquitectura más allá de la belleza paisajística, sino como un material que funciona y que se ha adaptado a un lugar durante siglos precisamente para defenderse de los problemas y poder sobrevivir, ¿no? Porque acordaros que no sobrevive ni el más listo, ni el más inteligente, ni el más preparado, sino el único que sabe adaptarse a los cambios. Y ahí es donde está. Entonces la arquitectura, que siempre sobrevivirá, tiene que aprender a adaptarse a los cambios, entre otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, también estas son las famosas torres, hay chimeneas solares, torres del viento, de la tradición de los lugares muy ventosos, y curiosamente, pues estos maravillosos perfiles y estas imágenes que tú conoces perfectamente, bueno, pues cuando ahora ha empezado la construcción en los países árabes y cuando han empezado en los países del desierto, ¿cómo se llama? Los Qatar y Doha y todos los Emiratos, pues vuelven a caer en el error de poner edificios todos de cristal en el desierto, muros cortina, anti de todo eso, sí. Le ponen máquinas por un tubo y sacan certificaciones oro, LEED, pero ese es un chiste, ¿no? Porque las certificaciones ahora se han convertido también en una justificación para decir, yo soy sostenible. Tal. Y bueno, se llega a la paradoja que consiguen muchos puntos porque ponen en Dubái, por ejemplo, un aparcamiento para 150 bicicletas. Eso le da 50 puntos. Ya me diréis quién va en bicicleta en Dubái a 60 grados. O sea, un chiste, ¿no?
pero eso da puntos. O sea que también todo esto hay que quitar todo el rollo macabeo que hay sobre estas cosas, ¿no? Entonces, estas cosas, bueno, pues me inspiraron a hacer un edificio que es el centro de visitantes, donde, bueno, hay una especie de hecatombe nuclear en la isla de Tenerife. Entonces hay unas grandes piedras que hago de un hormigón teñido, que son como, también son chimeneas solares, ¿no? Y que sirven para calentarse en la parte superior, y todo el edificio está enterrado, cogiendo la cota, y es como una lava que va cayendo y que, bueno, tiene este aspecto. Como veis, además, hay un parque eólico que sirve también para producir, pero está lleno de grietas para que el aire circule por ellas, y una serie de mecanismos que ahora os enseñaré. Y esos grandes piedras rojas y amarillas que veis, de hormigón, ¿no? Tienen todo el techo de chapa que se calienta, y entonces está comunicado verticalmente al resto del espacio. Y debajo justo del edificio he creado un camaranchón, que es como es como una planta que debe tener 1,50 m, 1,60 m, totalmente abierta, donde ahí está plantado también esta materia orgánica y tapizante, especies tapizantes, que con un sistema también de goteo está siempre fresco. Eso lo lleva a los muros, son también de doble hoja, de tal manera que cuando se calientan las chimeneas solares, hay un tiro que se produce, y entonces el frescor que se mantiene en ese camaranchón sube entre ese muro, y ahora veréis cómo funciona, y entonces se disipa y genera una constante renovación de aire, que luego, trabajando con la inercia, etcétera, es un edificio que no depende más que del tema eólico y de el propio movimiento que se genera muy sencillamente con un pequeño apoyo de UTAD, una unidad de tratamiento muy sencilla, y entonces ese elemento que está funcionando mantiene la temperatura de confort en un edificio que las cargas de gente son, pues, que de pronto te viene un grupo de turistas de 100 o 150 personas, se les hace una película, pasan porque eso, el museo es una especie de centro de explicación de las energías renovables, está también en Granadillas, ¿no? Entonces, bueno, pues las visitas duran a lo mejor media hora, 3/4 de hora, con lo cual sí le da tiempo a que se vaya un poco restituyendo termodinámicamente las condiciones de confort del edificio. Entonces, bueno, se hace también con la piedra del lugar, como veis, y bueno, pues fijaros, aquí se ve un poco el camaranchón está en la cota cero, lo veis, ¿no? Y todo esto es un espacio que está húmedo dentro, con ese elemento de goteo, y además, así como esta piedra está rejuntada con un mortero bastardo mucho más cerrado, aquí he dejado muchísimas piedras separadas para que el aire pueda entrar como un filtro, y por tanto pueda ayudar. La piedra está abierta, ¿no? Cuando se va compactando, colocando una piedra sobre otra piedra, ¿no? Entonces, trabajando con esos criterios, bueno, pues aparece este edificio. Y en esta sección por dentro, pues es muy fluido, es una gran rampa que te lleva desde arriba hasta abajo, y aquí veis cómo funciona. Estas son rejillas, ¿lo veis, no? Que hay unas rejillas por aquí. Pues ese aire va saliendo, y estas chimeneas que están arriba muy calientes, con lo cual hay una densidad de aire más caliente que tira, entonces está ayudado por ese movimiento de esas pequeñas hutas, que consumen nada, porque en el fondo son los ventiladores que van tirando, pues tiran de ese aire, y de una manera muy pasiva, un poquito ayudada, pues tú mantienes siempre una temperatura de confort, ¿no? De tal manera que esto es un poco, aquí veis un poco también el espacio interior. Y fijaros, por ejemplo, en el salón de actos, he dejado la piedra vista porque funciona muy bien para intercambiar mediante la inercia termodinámicamente el espacio, y ahí hay una chimenea, ¿veis, no? Como entra ahí arriba. Entonces, cuando viene la gente y se sienta aquí, automáticamente está domotizado unas lamas en la chimenea solar arriba, se abren, ¿no? Entonces, el aire que está caliente empieza a tirar porque salen por aquí, ¿no? Va tirando. Entonces, es como si fuese un espacio, en sí es un plenum, que va trabajando. Entonces, lo que hace es que baja un poco y equilibra la carga de calor de las 100 y pico personas que vienen ahí a oír aquí durante 10 minutos, un cuarto de hora, lo que es la percepción, lo que son las energías renovables, cómo funcionan, y es el cabecero del Instituto de Tecnología, ¿no? Entonces, el propio edificio tiene estos mecanismos activos para crear, bueno, pues un poco esto que estoy comentando, ¿no? Bueno, y luego pues hay
hay grietas, el aire pasa por todas partes, en fin, es un edificio. Estoy contándoos ahora edificios donde he trabajado con el viento, con las condiciones del lugar. Y nos vamos ahora a Navarra, a Zarigurre. Eso está en el valle del Ebro, ¿no? Muy importante conocer, evidentemente, el clima del lugar, ¿no? Ya, bueno, pues sabéis que además hay cambios de clima de un valle a otro en este país, o sea que es muy importante precisar, ir allí, verlo, sentirlo, olerlo, tomar el vino que dan allí, ver todo, ¿no? O sea, yo es que siempre me ha apasionado el campo y la gente y la cultura del sitio, ¿no? Más que hay veces esa cultura que se entra de una manera absolutamente ajena al sitio y tal, y nos está homogeneizando el mundo que yo me resisto a aceptarlo, ¿no? De alguna manera, porque siempre hemos viajado para conocer otra cosa, conocer otra gente, otras culturas, otras historias, ¿no? Y parece que ahora ya, pues eso ya interesa menos porque nos están homogeneizando ya a todos, ¿no? Pero en fin, ¿qué pasa? Que en el Valle del Ebro, esto funciona por un mecanismo fantástico, ¿no? Sabéis que es el viento cuando viene del norte, viene por allí, del noroeste, ¿no? Viene para acá, entonces choca contra los Pirineos y entonces uno pasa por debajo, que es el Cierzo, el otro da la vuelta y es la tramontana, que yo me imagino que aquí llegará algo, pero muy poquito de la tramontana, ¿no? No llega nada, ¿no? Bueno, pues esta tramontana por arriba en el Mediterráneo las monta gordas a veces, es un viento muy fuerte, ¿no? Pero claro, porque esta barrera es la que está dando este mecanismo, ¿no? Viene por aquí el viento, pero el viento del Cierzo, que es el que viene por aquí, porque siempre sabéis que el viento acompaña a los ríos, a las cuencas, porque es donde se produce el intercambio termodinámico evaporativo, calor y evaporación, ¿no? Siempre los valles de los ríos es donde se producen realmente la aportación de esa herramienta que es las condiciones, ¿no? de viento, de temperatura, de intercambio, lo mismo que los países del desierto, los países del Golfo, es precisamente el encuentro entre el mar y la tierra, ¿no? Porque en el desierto, en todos los Emiratos, la vida está en una franja de 6, 7, 8, 10 kilómetros, ¿no? Que es donde hay ese intercambio día y noche de evaporación, aire, agua, tierra, luego a partir de los 10, 12 kilómetros no hay quien viva, es el desierto porque eso mantiene una temperatura, unos cambios de temperatura brutales de la noche al día, ¿no? Y sin embargo, en esa franja de 10, 12, 15 kilómetros es donde sí se puede perfectamente variar porque hay más o menos humedad, hay más o menos temperatura y jugando con ello, lo han hecho siempre así. La gente de los tuaregs y la gente que vivía en el desierto y conocía eso, ¿no? Ahora ya pues con la tecnología mal entendida, bueno, pues se colocan esos edificios absurdos que pueden estar en cualquier parte del mundo y te da igual ir a Dubái que ir a Singapur, que ir a Malasia, que ir a donde sea, ¿no? Entonces, bueno, eso es me parece que eso es una pérdida muy importante de la arquitectura, ¿no? Que llegó a tener esa autonomía donde se puede poner el objeto en cualquier parte porque la fe en la tecnología nos llevaba a confiar en ella. Bueno, pues el cierzo es un viento noble, es un viento recto, es un viento que los campesinos cuando van a aventar el trigo toda la vida lo hacían cuando había el cierzo porque era siempre muy noble, ¿no? Entonces tiraban para separar la paja del grano, ¿no? Entonces se tiraba el viento y siempre caía en un sitio, ¿no? Y cuando sopla, y eso te lo enseña la gente allí, cuando sopla el regañón, que es el que viene del interior, de la península, en este caso del oeste, ¿no? Es un viento cálido, es un viento que no es noble porque hace remolinos y ahí no se puede aventar, ¿no? Y muchas veces me contaba algún campesino de allí que cuando llega a lo mejor alguna persona, algún joven que quiera aventar, saben perfectamente que no son de allí porque quieren a lo mejor aventar al viento el día del bonachón y todos se mueren de risa y tal, ¿no? En fin, pero el caso es que ese viento del norte, ese viento del cierzo, es un material de proyecto que va por el río Ebro, efectivamente, y que genera, ¿verdad?, una estructura, una infraestructura poderosísima, donde todo lo que está pasando, el urbanismo, la arquitectura, la agricultura, todo lo que se produce está sometido a esa
realidad, digamos, geográfica que tenemos que conocer para entender que de ahí hay un material para proyectar fantástico, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es cuando yo llego, me encuentro este territorio. Este territorio, lo bueno que tenía es que es un territorio que está muy, a lo largo de siglos, el viento ha ido produciendo esas colinas, las ha ido suavizando, ya ha generado, ¿verdad?, como una especie de arquitectura de pequeñas colinas, que es esto, ¿no?, lo que veis ahí arriba. Entonces, realmente esto es lo que hay, ¿no? Viene el cierzo, se han creado esta especie de montañas, que son colinas, que a un lado, cuando da el sol al sur, pones aquí unos árboles y aquí se está de maravilla, protegidos del viento, ¿no? Y ya está. Entonces, bueno, pues la arquitectura es esto. O sea, el proyecto nace de esta intuición de que si pongo esta pieza, la hago artificial, es decir, genero una pieza de hormigón que de alguna manera atrape el viento que me interese del cierzo, y por otra parte, si lo cierro, pasa por encima, pero también con una inclinación adecuada a la latitud del sitio para colocar la inclinación precisa para los paneles, en este caso de tubos de vacío, para el calentamiento de toda una máquina de absorción que nos está dando la refrigeración en verano, por un cambio ¿sabéis?, un cambio de fase. Y entonces el edificio es esto. El edificio es esto, ¿no? El edificio es el espacio que se cree, un poco como la Jeria, ¿no?, que era el lugar donde se crea la atmósfera de la arquitectura. Aquí es la colina, entonces estos son los grandes elementos prefabricados de hormigón de 3 metros, y esto es la sección del concurso que gané, ¿no? Y donde, bueno, el viento viene por aquí, y luego tiene una sección para acelerarlo, un poco con esa voluntad de chimenea del viento, y lo que hago es llevarlo todo a un elemento previo a las oficinas para generar aquí unas condiciones de confort térmico mucho mejores y más estables que las del exterior. Por lo cual, toda la tecnología activa que puedo poner ya está trabajando con un elemento pasivo que ha temperado y ha creado unas condiciones mejores que no las que siempre teníamos los arquitectos, que lo encargabas a un consulting que te diese las instalaciones, y resulta que te decía, bueno, el día más frío del año y el día más cálido y tal, entonces te hacía y te dimensionaba las instalaciones para esos 2 días, con lo cual normalmente venían hiperdimensionadas, como todos sabéis, ¿no? Y entonces eso generaba unos sobrecostos en la arquitectura brutales. Con lo cual, el planteamiento era, es decir, oye, si yo creo esta especie de espacio previo de colchón térmico, termodinámico, pues las condiciones las puedo controlar porque lo pongo un parque emisivo, coge inercia del terreno, bueno, ahora veréis cómo funciona, y entonces todo el sistema está trabajando con ese espacio exterior, pero aclimatado previamente, y por tanto el consumo lo puedo ajustar a una temperatura mucho más estable durante el invierno y durante el verano, ¿no? Estos son los módulos que creamos, la sección, ¿no? Y aquí veis un poco la sección del edificio, ¿no? Son una serie de dedos norte-sur. Estos son los captadores, digamos, del viento, con unas lamas que luego veréis. Aquí hay unos patios que se están separando. Todo está industrializado, prefabricado. Estamos hablando de hace ya un millón de tiempo de esto, pero fueron los primeros edificios que yo hice buscando también la industrialización, que es una manera también de ahorrar de puesta en obra, de ser, etcétera, ¿no? La industrialización va a ser lo que llegará a España, esperemos que no de muy tarde, porque ahora mismo los problemas de construcción y de personal y de gente, bueno, va a imponer otro tipo de demanda, porque se han ido un mogollón de inmigrantes, han vuelto a sus países, y esto se ha mantenido porque había una mano de obra muy barata y la industrialización era imposible de competir con esta solución porque es mucho más cara, y todos sabemos los arquitectos que cuando quieres industrializar al final los números no salen, ¿no? Porque es un problema de escala, es un problema de que la industria no está... pero bueno, el caso es que ya, eso lo veremos, veremos, este país acabará transformándose hacia eso, pero todavía no tenemos esa cultura del sector industrial
aparte de las crisis, lo ha laminado. Pero, en fin, ese es otro tema interesantísimo para hablar otro día, ¿no? Entonces, bueno, veis que son unos dedos con unas galerías solares, unos genios solares. La propia sección de esa pieza de hormigón recoge aquí todos los paneles de tubo de vacío. Esto es donde el regañón ese que os decía del viento de poniente, del viento sur, perdona, viene y se puede abrir y tal, y por aquí viene el viento de norte, la cubierta son vegetales y unas pasarelas para el mantenimiento, unos elementos de hormigón para construir la pieza, y este es un poco la galería solar, un poco el fuelle termodinámico que le da sentido a todo. Y aquí estábamos haciendo las probatinas de los toldos para protegerlo en verano, unos primeros vidrios bajo emisivos, arriba, bueno, pues es un poco, eso es, esto es las oficinas están aquí, ahí delante una galería fotovoltaica que da sombra y que genera un jardín interior interesante. Bueno, pues el funcionamiento es, lo que os decía, las flechas. Pues antes contábamos los que nos interesaban estas cosas, teníamos el lenguaje de las flechas, ¿no? Entonces, el calor viene, esto se va, tal, bien, bueno, pero también es interesante, pues, una época de un lenguaje como muy compartido, ¿no? Unos signos muy divertidos, ¿no? Ahora ya con toda la modelización que tenemos, pues pero todo esto pues, lo hacíamos de una manera pues intuitiva y todavía no había programas, pero sabíamos que este colchón térmico que ponemos aquí, ¿verdad? Bueno, pues funciona, luego pues tiene inercia porque el terreno lleva estatura, aquí le pongo además unas rejillas para que el aire que pasa por aquí, una especie de aerotermia tierra-aire, que también lo abro y lo cierro para que la carga de mucho puede ir aquí. Esta es esta galería y luego pues son escalones, bueno, luego toda una serie de mecanismos constructivos y aquí veis cómo puedo regular el aire de entrada o el aire de salida y jugando con esas dos orientaciones y con estas dos lamas más la inercia de las cubiertas, pues todo este espacio aquí y un cerramiento más permisivo con toldo fuera y dentro también para evitar que la radiación que durante el sol en invierno está llegando al interior de esa cámara bioclimática, no, por la noche no se vaya, bajamos un toldo especial para evitar que se vaya por las ventanas, ¿no? Y entonces esto sirve para que cuando se pone en carga el edificio a las 7 de la mañana, ya ha mantenido, porque estos son como una especie de unos trombes que están aquí, ¿no? Que van cogiendo la temperatura, con lo cual este muro, este espacio, este invento o ingenio bioclimático pasivo, lo que hace es que cuando se van de la gente a trabajar y viene por la mañana y entra en carga, el edificio sigue con una temperatura mucho más próxima y con una pequeña carga, pues llegas enseguida a la temperatura de confort, ¿no? Entonces, este es el tema. Aquí veis un poco la galería solar esta, ¿no? Estos son los muros de inercia, tienen una ventana arriba y una resilla abajo, que equilibran este espacio. Estas son las resillas para que habiten aquí, y aquí se ve la sección de aquí viene el incierto, que lo ponemos, está domotizado y por tanto entra. Es decir, la propia sección, la propia manera de entender el viento, la construcción del edificio se basa en esa, bueno, pues en lo que me interesaba, ¿no? Es entender la herramienta que tengo para poder trabajar, ¿no? Y veis, por ejemplo, bueno, los patios, por ejemplo, los módulos se separan para que el sol pueda entrar en invierno. Ponemos, obviamente, unos árboles de hoja caduca para que en invierno se caiga la hoja y pueda entrar el sol. Aquí, pues, están los toldos echados por aquí para evitar que no se caliente. Y bueno, esto es un poco la imagen de lo que yo quería buscar, es decir, esa colina, ese monte que se ha creado con el viento, con el sol inicial, que es el dibujo, ¿no? Y tiene todos estos dedos industrializados, y aquí la cabeza, que es donde está, bueno, las aulas de formación, la dirección, y todo formando la curva, en fin. Pues, pero si estáis interesados luego en saber el mecanismo, pues escribís al estudio y os mando toda la información técnica, pero lo que me interesa sobre todo es hablar de arquitectura, pero una nueva, creo yo, manera, o como lo hemos hecho nosotros en el despacho, como yo creo que es, o sea, pensar desde el minuto cero
cómo los proyectos necesitan empezar a trabajarse con otros de otra manera, investigar por ahí, ¿no? Porque yo estoy ahora muy enrollado también con el tema de los organismos, ¿no? El organismo como bueno, al final todos somos organismos, ¿no? Y los organismos están compuestos de órganos, y entonces toda esa visión de la naturaleza casi más científica, aunque luego pues la veamos y le incorporemos lo que hemos aprendido del romanticismo, de muchas cosas, vamos, porque al final lo que vamos es sumando siempre, ¿no? Todo lo que no es tradición, decía no sé quién, pero siempre como se le echa la culpa a Alejandro de la Sota para todo, pues será don Alejandro de la Sota, pero todo lo que no es tradición es copia, ¿no? Así que lo decía. Pero es verdad, es decir, tradire, la tradición viene de tradire, y tradire es un proceso en el cual todos vamos sumando, ¿no? Sumando eso. Entonces, estamos ahora en un cambio de modelo radicalmente distinto, donde tenemos que empezar a ver la arquitectura como organismos que tenemos que interactuar con el entorno. Yo estoy convencido, a lo mejor en 100 años, no sé, cuando pues, los cambios son tal, pero llegará un momento que toda la energía que hemos puesto en construir edificios y ciudades, va a haber una tecnología que ya hay en otros sectores, va a haber una tecnología que vamos a poder construir, digamos, sin consumir esa energía no renovable y producir desechos, que es lo que hemos estado haciendo hasta ahora, sino que toda esa energía acumulada seamos capaces de revertirla al entorno, al medio físico. Entonces, la arquitectura serán como organismos o como órganos, que un organismo se llama ciudad o espacio público, sea capaz de darle confort, de darle condiciones de temperatura y de energía realmente muy favorables. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que hacer es seguir mirando, dando vueltas, pero mirando siempre, ¿no? Entonces, lo que pasa es que al final todo, ¿no? La arquitectura, el conocimiento es el cambio de mirada de cosas que vamos, en las culturas vamos vamos transitando, ¿no? Esto es un organismo pues, que diseñamos para Gijón, el Colegio de Arquitectos. Había un edificio que estaba en ruinas, que era la crujía, toda esta parte de aquí habían hecho una serie de barbaridades y estaba medio en ruinas, y solo quedaba parte de la primera crujía, que era pues, renacentista, muy bonita, un edificio clásico del barrio de Cimadevilla, y que, bueno, pues había que rehabilitar el colegio y salió un concurso y, bueno, pues tuvimos la suerte también de ganarlo, ¿no? El mecanismo es que normalmente pues, suele hacer es continuar, inventarse lo que no se tenía, que era la documentación del edificio antiguo, y entonces, mirando un poco lo que pasa por allí, en Cimadevilla, en Gijón, resulta que las casas de la gente, de los pescadores, etcétera, y las casas del norte tienen siempre esas galerías que todos conocemos, ¿no? Que son unas galerías para que entre el sol, ¿no? Y que tienen un muro de inercia de piedra en la primera crujía muy importante para calentar esas galerías mediante el sol, que además siempre la alcoba principal se ponía ahí, al lado de la galería. Es decir, el dormitorio daba a esa galería, la alcoba principal, y se daba también parte del salón, porque esto es lo que cogía en invierno, el calorcito, y los muros se llenaban de temperatura y luego por la noche la soltaban al interior, ¿no? Entonces, estos mecanismos, los pescadores luego, además, como tenían toda la tradición del calafeteado, de las barcas, pues fijaros cómo las tablas tienen, claro, esto tenía que, se mantenían, la pintaban, la juntaban con brea, en fin, las casas trabajaban con el material, digamos, náutico que los pescadores utilizaban, ¿no? Hablo de estos pueblos que tienen, pues en el norte de España, en Asturias, en Galicia, pues que luego se ha llevado a la cultura, digamos, de las galerías de Coruña, etcétera, pero esos mecanismos iniciales se hacían porque por el sol era necesario utilizarlo, y luego la construcción tenía esa, digamos, esa proximidad de lo construido por la gente que podía lijarla y además pues, todos los años la calafeteaban la casa. En fin, es interesante, ¿no? Esa relación entre la estructura agrícola o pecuaria de un sitio, como antes os he enseñado en la Jeria con los vinos. Es decir, ahí es donde se producen, porque hay funciones que hay que resolver, hay problemas que hay que resolver, y la arquitectura es uno más, igual que una barca, igual que todo lo que nos rodea. Pero claro, venimos de una cultura
tremendamente, donde el arquitecto, a través de ese momento donde los arquitectos de las vanguardias son artistas y la personalidad y tal, y aparece una arquitectura que descontextualiza totalmente, y entonces aparece la abstracción en la arquitectura, y a mí siempre me ha parecido sospechoso el pensar en la arquitectura como algo abstracto, porque una pintura o una escultura yo entiendo que pueda perfectamente el lenguaje ser asumido, pero la arquitectura que es un espacio para que viva la gente y que se ame y que se odie y que se quieran y que tengan hijos y que lo habiten. Si hay algo menos abstracto es la vida y la habitabilidad de un espacio, ¿no? Entonces, estas cosas siempre me han hecho reflexionar sobre todo esto, ¿no? Entonces, digamos que esto, en el fondo, es un poco lo que pensamos, ¿no? Entonces, en Gijón teníamos este edificio, con lo cual, bueno, pues rehabilitamos, no sé, rehabilitamos la fachada principal, que tiene unos absices muy bonitos, la cornisa estaba medio, era una venido de abeja muy bonita, la vimos, y esta crujía, pues, a mí estaba, entonces, bueno, pues la restauramos con sumo cuidado, siguiendo un poco el orden cromático del entorno, y pum, le ponemos una mochila sobre ella, que es una torres que hay de encima de ella muchísimas, pero es una torre que es un colchón térmico, que tiene una doble piel, que además tiene la anchura justo de los muros de piedra que antes trabajaban a compresión por gravedad, eran muy gordos, ¿no? Y me parecía muy bonito que apareciese ese colchón térmico con la misma medida, es decir, el aire que va a recalentar, a calentar, precalentar ese aire exterior, mediante este colchón térmico, tiene el mismo grosor que los muros que antes eran de una sillería brutal, porque había que resolverlo con gravedad, con peso, ¿no? Entonces, ese guiño de respetar los 70 centímetros que tenía la piedra, me pareció muy bonito dejarlo vacío, pero para que sea el aire el que vaya trabajando. De tal manera que esto es esa mochila termodinámica, un poco como las galerías solares que habéis visto antes, ¿no? Y que sirven para calentar y generar unas condiciones de confort para que las instalaciones activas que están en la cubierta vayan trabajando como de una manera más eficaz y más fácil, ¿no? Y como veis, el edificio pues aparece, y luego esto creamos, el concurso lo gano con una idea de que podían ser como tablas de barco y tal, pero claro, un edificio público no lo va a mantener como una casa de pescadores que cuidan, que alazatean, salen una vez al año. Entonces, pues, bueno, hay que meterle tecnología con esa idea, ¿no? Entonces, trabajando con Cricursa y con Secrisa, empezamos a trabajar sobre unas maderas metidas al vacío entre dos vidrios, haciendo un climalit de tal manera que, cogiendo el árbol de Asturias, que es el castaño, el árbol por excelencia de Asturias, sí, y podíamos poner unas lamas de tecnología mucho más depurada que estuviesen también, digamos, solapándose unas con otras para que el aire pudiese con unas rejillas meterse, bueno, ahora veréis, y crear todo eso, ¿no? Entonces empezamos a trabajar sobre eso con la industria. Yo siempre he estado trabajando mucho con la industria porque monté hace ya muchos años un laboratorio que se llama RLab, que está en la página web y podéis entrar de mi despacho, de mi estudio, y veréis cómo siempre estamos interaccionando con la industria a ver si conseguimos patentes, inventos y tal en este sentido, y vamos a hablar de algunas que hemos conseguido, ¿no? Entonces, el edificio es esta especie de mochila que se adosa como las... Pues siempre me ha fascinado unas ciudades que hay en Italia, San Gimignano, que son unas torres maravillosas que suben y que tienen las casas pegadas. Es decir, siempre me ha fascinado de la historia la superposición del tiempo, ¿no? Las catedrales, me gusta la catedral que tiene un románico, un ultrarrománico, encima de lo románico, luego un gótico del 12, luego un gótico del 13, luego vienen los renacentistas en una portada. Esa estratificación del tiempo hacen que tengan esa vida y esa manera de explicar el tiempo y el paso del tiempo y los estilos. Y las buenas son las que llaman a buenos arquitectos para que lo hagan, y las malas son las que a lo mejor pues, no las hacen. Entonces, eso siempre me ha interesado, ¿no? Creo que la cultura y la historia es una superposición en el tiempo
Por eso me pareció bonito esta especie de torre que se coloca, ¿no? Y que es como un fanal de luz, ¿no? Que son vidrios translúcidos, y dejo, además, una cosa que investigué y que me pareció bonito también, como veis, hay unos vidrios, todos tienen la misma longitud, entonces hay unos que son transparentes, que son estos, y otros son translúcidos. Esto está hecho ya con ese vidrio laminar donde dentro está la madera, etcétera, de tal manera que luego es un vidrio exterior antirreflexivo, mate, un poco como se ponen las exposiciones de cuadros para que no dé reflejos, y entonces tú colocabas los vidrios donde querías, porque tienen un muñero superficial y se colocaban. De tal forma que cuando ya el colegio había definido dónde iba a poner las funciones de, bueno, pues el visado, de las raras juntas, pues digamos que hice un recorrido muy divertido con los decanos y los arquitectos del colegio. Oye, ¿aquí qué queréis que se vea? Ah, pues ahí está San Lorenzo. Bueno, pues aquí ponemos tal. Es decir, que no está, la ventana no está desde el inicio cerrada, sino que esa capacidad casi como de un animal que se puede ir transformando a medida de las solicitaciones, pues generaba el que por dentro y cada uno iba viendo un poco qué vistas le apetecía tener. Entonces, es una fachada que es, bueno, una envolvente, porque yo ya hablo de envolventes, es una envolvente que es, bueno, que está hecha realmente resuelta con esos temas, ¿no? Entonces, bueno, de noche se ilumina y genera esta luz al espacio público, que es el tema más importante que tenemos que cuidar los arquitectos, el espacio público, ¿no? Entonces, ahí todo edificio tiene una vinculación a un espacio público. Hoy he estado paseando con Juan los espacios públicos que ha hecho fantásticos aquí en la ciudad de Málaga y que sin embargo, cuando veías que un arquitecto no ha entendido cuál es el eje de una calle principal y no se da cuenta que ese edificio está rematando ese eje, sino que se mira y hace un ejercicio así, pues ves, no, si aquí lo importante es ese espacio, ¿no? Bueno, la importancia que tiene, porque además los edificios cada vez van a tener mucho más importancia en la climatización de ese espacio público, ¿no? Bueno, veis aquí, por ejemplo, se ve como es el viñero, es muy sencillo, es una subestructura por debajo, unos elementos de acero inoxidable y se van cambiando, de tal manera que hay una doble piel, y esta doble piel va cogiendo, ¿veis? Bueno, por dentro lo que genera es esta doble piel un tema también de colchón térmico, luego pues una escalera volada, luego hay unos elementos, digamos, de lucernario, de arquitectura, y esta es la torre, como se ve desde la plaza de Cimadevilla, que se integra como una caja de madera ahí un poco en la secuencia de torres y de palacios de esa zona, ¿no? El interior, veis cómo la crujía se mantiene y hemos consolidado la ruina porque tenía un desplome importante, pues la hemos atado a este muro de hormigón abujardado, ¿no? Que hemos dejado, y dejando la junta de goma vista, de tal manera que eso ya garantiza que ya no, que consolidamos el desplome. El techo es una losa de hormigón, lo único que pasa es que aquí abajo es donde está toda los sistemas de alimentación de voz y datos y de instalaciones, ¿no? Y este es el núcleo principal que separa la crujía antigua de la nueva, y en este están los ascensores, los aseos, etcétera, y aquí son ya los paneles de castaño de la fachada, pero estos son la madera directamente, ¿no? Con lo cual, aquí veis, por ejemplo, las ventanas, la escalera, el núcleo, y esto es lo que os decía, ¿no? Como luego podéis dejar estas ventanas, aquí se ve la iglesia de San Lorenzo por ahí, esto es la plaza de la playa, es decir, cómo se pueden ir intercambiando, y esto es la piel interior de vidrio, de tal manera que por aquí como se produce toda ese gran mirador, pero que es todo el edificio, ¿no? Y que sirve para darle energía al edificio antiguo, ¿no? Sustituyendo esa masa pétrea por una masa mucho más sutil y más de aire, ¿no? El vacío, ¿no? Luego, pues abajo, pues, ¿no? Aquí veis todo de noche, el fanal, como se ve, la iluminación. En esta investigación de pieles activos y pasivos tenemos un edificio en Ciudad Real, un edificio en Ciudad Real que
que es el que veis, que es una rehabilitación del Banco Antiguo de España, que se quedó y tal, hizo un concurso y tuvimos también la suerte de ganarlo, y que también es una investigación sobre esas envolventes con una chapa y con una chapa que va generando distintas profundidades entre la chapa y el muro interior en función de la orientación a la radiación que tiene. Es decir, la envolvente es uno de los primeros pasos que empecé a trabajar, que luego os contaré cómo esto se ha ido desarrollando en Andalucía, en la Agencia Andaluza de la Energía, y desarrollando un sistema también, digamos, de fachada ventilada telescópica, ¿no? Os contaré por qué. Bueno, pues estos fueron los primeros edificios donde lo trabajamos. Esto es aquí dentro, delante había un cuerpo para ciudadanos, de atención al ciudadano, esto eran todo oficinas, y en la grieta se produce la entrada, etcétera, ¿no? Pero es importante que veáis que aquí hay como un basamento, es un basamento que tiene una función también, no solamente de asentar, algo que parece muy importante en la arquitectura, que haya un plano, cuando no es topológica, es decir, cuando no es cuando el plano ya está hecho porque tienes una geografía o una topología buena, pues en estas ciudades pues siempre me interesa mucho dar un plano del cual está separado a lo mejor del mecanismo de calle y tal, en un edificio que está dentro de un parque, ¿no? Es decir, generar esa especie de espacio como de... Sí, bueno, por ejemplo, fijaros, está la fachada sur y no ha abierto ningún hueco, ¿no? Esto es un captador solar. Es decir, en Ciudad Real, en muchos días en invierno, hay una radiación brutal, ¿no? Y hay estos cielos tremendos, hace frío, pero sin embargo, si pones un captador solar, como estáis viendo, que es muy sencillo, es un muro cortina de vidrio y detrás una chapa oscura, y entonces eso se calienta, sube, obviamente el calor sube para arriba porque arriba tenemos una rejilla y esa rejilla está conectada con los mecanismos, con las máquinas activas que sirven para que ese calor haga trabajar a todo el sistema de, digamos, de instalaciones activas con unas temperaturas de consumo mucho más bajas, porque estás ayudando a que el propio edificio genere esas temperaturas. Con lo cual, digamos que la fachada sur pues, es un mecanismo de captación solar para todo el edificio. Porque nos parece más interesante en este caso que esa fachada sur sea toda la fachada captadora y abrir las vistas al este y al oeste, protegiéndola cada uno con su historia. De tal manera que esto fue también una investigación interesante. Y veis, por ejemplo, en este mecanismo, cómo aparece ya en el zócalo, van apareciendo, pero parece que está mejor aquí, bueno, aparecen ya unos mecanismos para pasar el aire por debajo, lo veis, ¿no? Y hay unos mecanismos para refrigerar y en sombra, humidificando esto, de tal manera que vamos poniendo un poco esos mecanismos por debajo del edificio para luego dirigirlos mediante unos conductos a distintas zonas del edificio para que pueda ir también refrigerándose de abajo arriba, ¿no? Según vaya subiendo, va calentándose y por tanto es menos denso y tira un poco de todo. Es decir, es generar unas condiciones como cuando nos tenemos que poner un anorak o quitárnoslo, poner una camisa o una camiseta, es decir, cómo el organismo humano ha inventado la ropa de distintos grosores para evaporar, para arropar, para calentar, para que siempre mantengamos las condiciones de los 36 grados que necesita el cuerpo en un estado constante. Y esa termodinámica del organismo es una termodinámica que nos hace ver que los edificios tienen que funcionar de una forma muy parecida. Con lo cual, ahí veis como la fachada sur es todos estos grandes captadores solares, pues es un muro cortina, ¿no? Pero un muro cortina para componer ese captador al sur, y arriba veis, aquí arriba, las lamas que van a ayudar a que sean conectados con las máquinas activas y, por tanto, están trabajando con un régimen muchísimo más favorable para que esto funcione. Luego, bueno, todos los mecanismos, digamos, aquí veis, por ejemplo, cómo hemos aprovechado
por debajo de todo este basamento que está en terreno. En el fondo es un basamento que está en captaciones al norte de aire, lo movemos con una pequeña también unidad de aire pequeña que vamos llevando en la masa del terreno para conseguir por debajo, pues todo, aprovechando además que era el Banco de España y había unos donde se guarda el dinero, ¿no? Unas cajas fuertes de estas metidas bajo tierra, que eran unos volúmenes de aire, siempre a una temperatura muy buena, que la íbamos recargando térmicamente y de ahí chupábamos luego para refrigerar de una manera también natural todo el edificio. O sea que es un mecanismo que sirve en ese sentido. Y aquí veis, por ejemplo, las distintas soluciones de esta chapa. Hay unas chapas perforadas, otras lisas. Aquí estáis viendo los elementos de captación de aire del propio edificio. Y bueno, mecanismos de protección solar arriba también. ¿Veis? Como en los sitios que me interesa que entre el sol, pero luego lo protejo donde no me interesa, y hay un pasillo, una típica galería, pero cuidando mucho esos elementos solares, ¿no? Que veis un poco cómo funciona el edificio. En Sevilla hicimos un ejercicio, pues quiero enseñar, porque este reúne muchas propuestas que estuvimos trabajando durante mucho tiempo, ¿no? Que es ver cómo podíamos hacer un edificio prácticamente arrancando sin ningún planteamiento formal inicial. Es decir, nos dan el Valle de Guadalquivir, en donde está la isla de la Cartuja, que es donde se hizo la Expo. Ahí tuvimos, cuando yo trabajaba con dos socios anteriores, y sí, ganamos unos concursos para hacer en la Expo. Claro, conocimos muy de primera mano un poco todo cómo funciona allí el mar, un viento que se llama el viento de marea, que os contaré. Es decir, hay unos mecanismos termodinámicos muy interesantes que pasan por el río Guadalquivir y que generan unos vientos muy especiales. Yo trabajé con López de Asiaín, Jaime López de Asiaín, que trabajó en toda una de las cosas que me parecieron más brillantes de la Expo fue cómo se aclimató los espacios exteriores de una manera climática, con esas pérgolas, con chimeneas, y con fuentes evaporativas. O sea, realmente el éxito fue precisamente, yo creo, de la Expo, aparte de otras cosas, fue ese clima, digamos, que se produjo en los espacios públicos, en las avenidas, en las calles, luego, pues, efectivamente, dentro de los edificios, pero eso fue lo que atrajo y que la gente vivía ahí porque bajó en muchos grados, a Isla de la Cartuja frente a Sevilla, ¿no? Eso fue, yo creo que uno de los éxitos más importantes. Bueno, pues como en aquellos momentos yo estaba con estas historias, pues hicimos varios trabajos allí. Pero en fin, luego años después, empezamos a trabajar en esto. Esto es algo que siempre hay que entender, ¿no? ¿Por qué la Tierra es así? ¿Por qué se producen los climas? ¿Por qué? Bueno, porque en un sitio sean mejor los pimientos y en otros sean mejor las patatas y en otras el vino es más fuerte y en otro es mucho más Malvasía en Canarias, en Rioja, llueve más, es más húmedo. El Duero, ¿no? Que es más fuerte y más seco. Y son vinos, yo creo que es lo que mola, ¿no? Es decir, ir por ahí y ver, bueno, si todos los vinos pues en el mismo, pues no te mueves, o sea, no tienes interés, ¿no? Pero eso es importante, ¿no? Entonces, yo he reivindicado siempre que la arquitectura, porque en un momento a mí me irritó mucho esa especie de profusión del movimiento moderno, que es que hacía todo valía, ¿no? Es decir, eran piezas ajenas a ese contexto, se colocaban con un autismo y una especie de arrogancia, y a mí me inquietaba mucho eso, ¿no? Entonces empecé a trabajar en intentar, el primer edificio que hago, yo creo en ese sentido fue un conservatorio de música en Almería, que lo gané, pues, bueno, recién terminado la carrera, y lo que hice fue un edificio de ladrillo con patios, siguiendo un poco lo que había aprendido de la arquitectura nazarí y árabe en Andalucía, pero con una arquitectura contemporánea. Había visto la obra de Dudok, que me fascinaba, en el ayuntamiento de Hilversum, y luego pues había trabajado y había conocido mucho a Julio Cano, que es un arquitecto que también me ha enseñado mucho, y entonces pues hizo un edificio pues con patios y con agujeros y donde el aire pasa y donde pasa el agua y
y en Almería pues hacían edificios de muros cortina, estamos hablando de los años, yo lo hice en el año 80, 79, 80 por ahí, ¿no? Es decir, que hace mucho tiempo de esto. Pero bueno, que tampoco porque era ni por asomo tenía intención de saber lo que venía, ¿no? Lo que pasa es que me parecía que por lo lógico allí se podía construir de una manera mucho más sencilla, además lo hice de ladrillo, un ladrillo, bueno, que podía aguantar, que un ladrillo malpesa de gris pajizo, una especie de siena que yo había visto en Moneo, lo había utilizado y tal, y me pareció muy bonito porque además cuando hay mucho polvo en suspensión, ¿no? Entonces pasa que muchas veces con edificios blancos públicos, pues es muy difícil luego de mantenerlos porque el polvo se queda y se acaba llenando de arena y se pierde eso, ¿no? Y sin embargo un ladrillo de su color arena, pues se llena de polvo y no lo notas, ¿no? Se mantiene mucho mejor, ¿no? Entonces me parecía que por lo lógico eso podía ser. Pero bueno, a lo que iba. Claro, Sevilla está del Valle de Guadalquivir, el viento matinal del valle, el viento vespertino se llama el viento de marea porque viene del mar y es muy divertido, porque me acuerdo cuando estaba estudiando en Sevilla y fuimos allí a ver los climas y ver lo que pasa de Malta y veías que a las 8 de la tarde salían las comadres y los compadres a la calle con las sillas de Enea y se ponían a hablar, ¿no? Y hoy tanto azul, qué calor. Así se ponían así, no, azul, qué calor. Y siempre dice, bueno, dice, no, deje usted que se levante el viento marea. Cuando vez que lo oí pensé que iba a haber una marea, un maremoto, una cosa así. Y es que efectivamente, y luego cuando se echa el sol y empieza la tarde y el aire viene viene, cambia rula por el río Guadalquivir, ¡guau! Se produce ese momento mágico donde los patios, las calles estrechas y orientadas a esos vientos, se está fantástico, ¿no? Entonces, cuando ya ahí se pone todo el mundo a entregar su vinillo, y eso es arquitectura, ¿no? Arquitectura y lugar, ¿no? Arquitectura y costumbre, arquitectura, y eso me parece que es fundamental, ¿no? Entonces, bueno, pues habiendo eso, pues empezamos a trabajar de una manera, esto es la idea de Cartuja, y estaba el solar, ¿no? Ahí. ¿Está? Parece, efectivamente. No, aquí. Entonces, bueno, el viento viene por aquí, el viento predominante de marea y el viento matinal del valle cruzan en la paralelo al río Guadalquivir. Entonces nos parecía que es muy importante que ese viento fuese un material de proyecto para desarrollar, ¿no? Entonces, bueno, Sevilla además es esto. Sevilla es el patio de naranjos de la catedral, que es un elemento de transición climática fantástica, porque tiene te recibe un patio de naranjos, te recibe el olor, la fragancia, la humedad, el viento, es arquitectura, ¿no? Y Sevilla es esto, son esos patios, ¿no? Los de Machado, ¿no? Esos patios en sombra, esos caminos donde se comprime el espacio en un paso y luego abres a un espacio abierto, con lo cual el viento se comprime, baja y paseas por el barrio Santa Cruz y es una delicia la sensación de cómo la calidad del espacio urbano está también pensada, ¿no? por los árabes que tenían esa capacidad de entender que la arquitectura es el espacio de habitabilidad y de convivencia de la gente, ¿no? Y realmente, pues eso es un poco lo que empezamos a trabajar. El árbol, como es un elemento, es un invento fantástico, ¿no? Que nos ha dado la naturaleza. Fijaros que un árbol es una cosa, bueno, pues que durante muchos meses del año desaparecen las hojas y empieza a alimentarse las raíces, ¿no? Con todo lo que las hojas han producido durante una época del año. Y luego cuando explota la primavera, hace y sale todo para arriba. Pues es un movimiento de pluf, 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 pluf. Pero que todo lo que hace pluf luego se convierte en humus y en alimento para que luego lo de abajo se alimente y suba, ¿no? Es un mecanismo maravilloso. Y eso los edificios, pues ya tenemos casi tecnología si lo sabemos entender, ¿no? Hay sectores que se han puesto a las pilas. Y hace 50 años hablar de un coche eléctrico o de un coche híbrido y tal, pues eran, vamos, nada. Y ahí está. Es decir, ahí está como realmente se están poniendo las pilas. Y la construcción sigue todavía muy aferrada a sistemas que están muy atávicamente metidas en una cultura que le cuesta mucho evolucionar, se construye pues todavía muy más cerca de los romanos casi que de otras. Pero en fin, llegaremos a verlo porque
los cambios vienen solos, ¿no? Entonces, el concurso planteaba hacer un edificio bueno, que fuese mismo un laboratorio de renovables y de la Agencia Andaluza de la Energía, y entonces daban en un solar rectangular y daban un volumen, daban un cáliz, vamos, para que tú no te podías salir de ahí. Entonces aceptamos que eso era nuestro planteamiento. O sea, quisimos y quise especialmente no empezar a trabajar desde los planteamientos pues que normalmente la escuela me habían enseñado, o que yo pues también lo practicaba, ¿no? Que es pues empezar a estudiar, bueno, que es fantástico, o sea, que yo no tengo nada en contra, pero que es que aquí quería hacer el ejercicio de decir, no, a mí me dan una caja de zapatos, que es lo que la ordenanza me dice, pues lo voy a aceptar, la caja de zapatos, y voy a trabajar, y ya no me tengo que ocupar de diseñar una fachada, ni de diseñar nada, sino en esta caja voy a meter el programa, y voy a llegar a edificabilidad quitando agujeros, haciendo vacíos y tal, y entonces, bueno, pues ese es el papel. Con lo cual, empiezo a entender casi, porque me interesaba mucho entender lo de el organismo, ¿no? Es decir, fijaros que la ciudad es un organismo, igual que un cuerpo humano, que tiene una envolvente, y luego tienen todas estas cosas que tenemos dentro, que nos enseñan, porque no estaría bien ir por la calle con todo esto enseñándolo, ¿no? Pero porque funcionan también de una manera muy importante en relación con el exterior. Es decir, el cuerpo humano, yo me acuerdo, yo no sé si ahora se da en la escuela, pero dábamos equística y dábamos unas materias que nos daban sobre el cuerpo humano, porque refrigera. Siempre me fascinó. Nos hablaba mucho de eso López Zanón, no sé si os acordáis de López Zanón, hablaba mucho de eso, la quística y de tal, entonces nos decía, veis, pues que claro, fijaros bien, ¿por qué un nórdico, los nórdicos, ¿por qué tienen la nariz tan larga? Fascinante, ¿no? Yo cuando ya en la escuela oía esas cosas me parecía maravilloso. Y sin embargo, la gente de África y tal, son nariz chata, pues es que claro, las narices largas son de sitios fríos porque el aire tiene que pasar un tiempo antes de llegar al cerebro y ya va precalentado. Y si eso lo hacen si fuese una persona de nariz chata, se le congelaba enseguida el cerebro y no podría vivir. Y sin embargo, los negros, que ahora los hombres de color, ahora no sabes qué puedes decir, pero bueno, como necesitan mucha renovación, tienen que tener muy, muy próximo al cerebro la toma de aire, ¿no? Es decir, la turbina de aire. Entonces, son mecanismos fantásticamente estudiados y la arquitectura. Cuando hemos visto buena arquitectura en sitios y tal, y hemos aprendido de ella, tiene mucho de eso las que además han sabido verlo sin complejos, ¿no? Pasa que ha habido muchos años de una arquitectura que si te parecía que si hacías algo que podía ser como rural o tenía esa demonización, porque no se trata de construir otra vez con adobe y todas esas cosas que yo no me las creo, se trata de entender cómo funcionan las cosas para incorporar los problemas fundamentales que ahora tenemos, ¿no? Entonces, pues entender el edificio como un organismo donde la piel es la envolvente, donde los órganos aparecen, y todo esto es como una enorme matriz. Esto es la envolvente, ¿no?, que del edificio. Pero ahora veis cómo surge. En realidad es el volumen máximo que se conforma alrededor de esa envolvente especializada, que es una piel que protege de las condiciones exteriores y se hace permeable, ¿no?, cuando el clima es benigno. Entonces, creamos una piel, una envolvente, y esta envolvente, como ahora ya teníamos programas, ¿no?, el Fluent, etcétera, fijaros que empezamos a entender el aire del viento de marea, que cruza en diagonal, los vórtices eólicos, cómo se producen y qué nos están haciendo. Ya hay simulaciones para entender en un volumen prismático cómo funciona el tema, ¿no? Entonces, empezamos a trabajar sobre el envolvente y desarrollamos, conjuntamente con una industria, que es algunos, bueno, vosotros lo conocéis, pero Pepe sí lo conoce seguro, y vosotros también, Tomás Díaz Magro, ¿os acordáis de TDM, no? Un inventor también, un personaje, que algún día se hablará de él porque es un hombre fantástico, que ha desarrollado soluciones técnicas de suelo intercambiable y tal. Entonces, Tomás Díaz Magro, TDM, es una patente TDM, luego lo miras, no te preocupes, luego lo miras.
TDM, que es una patente que hizo de suelos intercambiables con paredes, el TDM, ¿no? Que nunca lo podíamos poner porque era carísimo, no se podía, nunca nos daba el presupuesto, pero él es un inventor, yo creo que no sé si está ya ha fallecido, pero de es muy mayor. Es un personaje de esos que nacen en este país, que son inventores y está constantemente desarrollando, muy friki, pero yo interesantísimo. Entonces, pues le interesó mucho esta idea y empezamos a trabajar y en realidad lo que hacemos es una cartografía, digamos, térmica de las fachadas, lo abatimos, ¿no? Y entonces, bueno, pues verificas que efectivamente en la parte de la cubierta es donde más radiación tiene, ¿no? En la fachada sur la segunda, en el norte apenas tenemos nada. Entonces trabajamos con los píxeles y pixelizamos todo en módulos de 1 metro por 1 metro, porque el metro cuadrado en arquitectura es un elemento que todo el mundo lo asimila al precio, a todo, o sea que hay una cultura ya del metro cuadrado, y por tanto pixelizamos todo el edificio en 1 metro, la envolvente, en 1 metro por 1 metro, y desarrollamos lo que necesitábamos, que son píxeles fotovoltaicos, de producción, de aire, de celosías, es decir, desarrollamos una envolvente, digamos, perfectible, donde estudiando las pieles y la captación y el comportamiento, desarrollamos esa especie de envolvente termodinámica, ¿no? De tal manera, estos son intuiciones de dibujos en el estudio, en el papel amarillo que siempre dibujábamos antes, y que entendíamos por dónde venía los vórtices, cómo se podía llevar, los primeros balbuceos Pero claro, nos dimos cuenta de una cosa, que empezamos a ver que en realidad las fachadas ventiladas, al final las poníamos todos los arquitectos de la misma anchura porque haces en función de la subestructura que el mercado te da, ¿no? Y claro, no es lo mismo una fachada al sur en Almería que una fachada al sur en Santiago de Compostela. No tiene nada que ver. Ni el sur, ni el norte, ni el... Entonces dijimos, oye, lo que tendríamos que hacer es una fachada telescópica. Estudiamos en cada situación cuál es la radiación que tenemos y cómo ese comportamiento térmico se puede mejorar y cómo puede ser más eficaz en cada latitud y depende de la orientación. Entonces empezamos a trabajar sobre esa idea y empezamos a ver con estas simulaciones dinámicas que después, y empezamos a ver, por ejemplo, que en realidad, si veis aquí hay aquí abajo está la anchura de la cámara y ahí está toda la anchura. Aquí aquí está el flujo de calor que se puede estudiar mediante este programa. Con lo cual, si veis, entre los 7 centímetros o 10 centímetros, que es más o menos lo que el mercado le da a las cámaras, hasta prácticamente los 25, ¿no? Pues es donde se producen realmente los movimientos termodinámicos de la cámara. Luego se estabiliza y ya prácticamente no hay daño. Esto también es un dibujo. Oye, ¿qué pasa cuando esa cámara entra y hay un hueco? Pues se producen esos vórtices eólicos, etc. Entonces, nos dimos cuenta que lo bueno sería estar siempre en las 3 rango y este rango, que todas las fachadas estuviesen ahí, ¿no? Entonces es cuando desarrollamos este sistema y, bueno, pues lo empezamos a trabajar y lo empezamos con TNT. Entonces hay un poro inicial, todo es una subestructura exterior, de tal manera que la envolvente es como la piel de un, no sé, de un bicho prehistórico, como los camaleones. Entonces, que van cambiando de piel y van cambiando de temperatura en función de la temperatura exterior. Y el edificio tiene toda una solución de estructura prefabricada, muy sencilla, con apoyos en las ménsulas, y vamos metiendo toda esta estructura, la vamos poniendo, ¿ves? Que aparece la estructura, y vamos generando los píxeles y vamos rematando en capas sucesivas. Y esto hacemos un prototipo, y ese prototipo vamos a ver y hacemos unos paneles fotovoltaicos de 1 metro por 1 metro, y aquí tenéis, por ejemplo, toda la subestructura con estos tornillos que pueden salir
entre los 7 y los 20 y pico centímetros y ahí colocamos el módulo con otra subestructura que tiene un clipaje, que es esta, de tal manera que vamos, y además nos sirve ese tornillo, ¿no? Para meter todo lo que es la instalación de captación fotovoltaica o la que necesitemos, porque ponemos esta especie de círculo o de tapa circular en cada uno que la puedes dejar vista, o como hacía Otto Wagner con las estructuras, o bien lo dejamos totalmente que desaparezca porque lo hacéis continuo, ya dependiendo un poco de lo que nos apetecía diseñar en cada fachada. Pero el concepto de la fachada telescópica nos empezó empezamos a trabajar sobre ello y hicimos hasta este módulo. Bueno, aquí veis, por ejemplo, desarrollamos esta herramienta, que es un tornillo para ese agujero que tiene un apriete, es muy sencillo porque es una pieza con 4 tetones, se coloca sobre el tornillo este, sobre el agujero este, y que tiene una rosca, entonces se enrosca y se da ¡pum!, un apriete, y en las esquinas clac, clac, se clipa a una subestructura equipada y, por tanto, dos operarios o un operario, como es 1 metro y 1 metro, lo colocas muy bien, se puede perfectamente. Entonces, todo la piel se convierte en un elemento que capta energía, corre el aire, es decir, desarrollamos todas las ideas que os he contado un poco, ¿no? De Gijón, bueno, pues un poco todo lo que ha sido viendo. Y ya le damos un componente tecnológico para ver si pueden las fachadas, entre comillas, pueden ser envolventes que pueden ir solucionando. De hecho, yo creo que, bueno, pues hicimos un desarrollo tecnológico estupendo y veis aquí, por ejemplo, hicimos un mock-up a escala de un cubo de 7 metros por 7 metros y tal, para ver cómo funcionaba y medir por dentro y hacer las mediciones de temperatura, de funcionamiento, etcétera, con distintas fachadas, con distinta, digamos, anchura de la propia cámara. Y aquí veis como 2 personas las van montando y hacíamos píxeles pues transparentes, hay ventanales, hay ventanas, hay fotovoltaicas, hay térmicas, en fin. ¿Veis? Aquí veis un poco como una persona del despacho del estudio, pues hace una puerta, hay una ventana. Bueno, todo ese sistema me parece interesante y ya en obra incluso tenemos píxeles para ayudar a que el aire realmente pueda ir subiendo también con una pequeña unidad de tratamiento que lo iba moviendo, porque si no el aire en una fachada de estas alturas tú no lo mueves, ¿no? Pero sí ayuda muchísimo a que esas diferencias telescópicas de la fachada nos funcionan y nos pareció y funcionaban muy bien, ¿no? Entonces, bueno, pues este es sí, por ejemplo, aquí veis la fachada sur, toda la parte de arriba son píxeles, digamos, térmicos y fotovoltaicos, y aquí están fotovoltaicos que veis que hay como una parábola, así, es por donde viene la incidencia solar. Aquí debajo ya prácticamente no hay porque estos árboles en invierno pues le dan sombra y además pues el sol no llega a dar tanto ahí, ¿no? Porque hay un edificio delante que tapaba la... Pero me interesa deciros que estábamos explorando otro sistema que ya no es el de componer una fachada como se hacía con sus ventanas y su orden y tal, sino a ver si exploramos otra envolvente que no tiene que ver con eso y vamos un poco el tema. Luego, otros órganos, por ejemplo, unos pozos de luz. Los pozos de luz son estos elementos que hemos ido colocando también de tal forma que hay como arterias dentro del edificio para que la luz llegue a los sótanos mediante, bueno, pues unos sistemas muy sencillos, técnicas, de tal manera que los coges la luz y lo llevas a la planta sótano y llegas con unos luxes, hay todo un mecanismo de invención, pero ya perdemos la idea de una propuesta de edificio donde se sustentan con pilares, que ya hay pilares, que muchos los envolvíamos también en estos pozos de luz, y son como arterias y como venas, ¿no? Con lo cual, el concepto de organismo que va intercambiando temperatura con el exterior nos estaba generando pues, una arquitectura interesante. Y esto es un lucernario mozárabe, que le llamamos mozárabe porque se inspira en toda la tradición de yesería de la arquitectura hispanoárabe, que no solamente es un ornamento, sino que es muy bonito porque
en muchas salas con toda esta yesería mozárabe hay unos pequeños orificios de luz y esto se comporta como un difusor de reflexión de luz que es impresionante cuando el ojo se va haciendo a la luz de esos espacios dentro de la cultura, de la religión islámica. Es una aproximación a la luz, al conocimiento, desprovista de la imaginería judío-cristiana, ¿no? Hay todo un tema que es muy interesante, cómo las mezquitas, los cristianos han ido quitando precisamente ese concepto de la luz, como pasó en Córdoba, digamos, sacando lucernarios que los árabes nunca lo ponían, sino porque el fiel se coloca en la posición que él considera que está en relación con Alá, ¿no? Entonces, por eso se abría al patio unos arcos de luz que entraban dentro de la mezquita, que lo primero que hicieron los cristianos fue cerrarlos, porque sabían que eso era precisamente porque el fiel se colocaba lo más cerca de la quibla cuando estaba ya cerca de Dios, pero si no, cada uno se coloca en un punto donde él considera que está toda la luz en la cultura hispanoárabe. Entonces, toda esta luz de los minrabs nos parecía interesantísimo, con lo cual empezamos a desarrollar intuitivamente estos temas con un lucernario. En el laboratorio hacíamos acuerdos con la universidad en el estudio. Estos son maquetas que hacíamos en el estudio y luego las llevamos al techo de la Escuela de Arquitectura y con el departamento de Javier Neila y de tecnología, etcétera, pues poníamos ahí para medir la ampliación solar. Ya sabéis que las maquetas a escala funcionan escalarmente con la realidad, ya eso nos lo enseñó Álvaro Alto, ¿no? En los auditorios, tanto la luz como la música, como el sonido, ¿no? Entonces, pues hacemos nuestras maquetas y esto nos llevaba con un luxómetro y íbamos midiendo. Pues, entonces empezamos a trabajar sobre un lucernario que permite que entre el espectro de luz, el espectro visual al 100%, y sin embargo los infrarrojos, como tiene una sección de una altura de 3 metros, con unos elementos que son estos que os pongo aquí. Este es el diseño, ¿no? Está planteado en la dirección de los equinoccios, de tal forma que la geometría solar, cuando entra la luz visible, entra al 100%, pero cuando entran los infrarrojos, lo que hace es que empieza a rebotar con unas lamas que tienen están cubiertas con una película de aluminio más o menos densa, de tal manera que empieza a rebotar la reflexión, ¿no? por esta, empieza pum, 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 y se disipa. Esto, por aquí pasa el aire y por tanto no llega nunca el calor a entrar dentro, ¿no? Aquí ponemos estos lucernarios que son de polipropileno moldeado por extrusión para evitar las juntas, que las primeras propuestas tenían una junta de angular, pero no funcionaba bien, de tal manera que aquí la luz siempre es una luz muy homogénea y todo este lucernario pues evita lo que en los patios, en las arquitecturas, claro, si tú pones el toldo por debajo, no haces nada porque ya el calor lo has metido. Y si lo pones por arriba, en cuanto que hay viento, tienes que recogerlo y es un problema, ¿no? Con lo cual, este lucernario mocárabe, que hemos llamado, soluciona ambas cosas, ¿no? Es decir, te deja pasar el espectro visible al 100% y, sin embargo, evita que entre el calor, ¿no? Este pues, está puesto en el edificio y es un poco desde abajo esta imagen de luz homogénea, con lo cual no hay también a los sitios de trabajo, no hay, bueno, aquí lo tenéis. Esto es toda una rejilla para precisamente el calor que se organiza aquí, se disipa y nos sirve también para tirar de ese aire que está arriba. Entonces, este lucernario pues, nos está produciendo una luz muy bonita dentro del patio de operaciones de todo esto, ¿no? Y lo mismo con los pozos de luz. Estos son las arterias, no aparece un solo pilar, sin embargo aparecen las venas y las arterias del organismo. Entonces, la arquitectura es esos forjados sujetos por pozos de luz. En muchos está dentro escondido el pilar y en otros es solamente para que la luz llegue a las partes bajas. Estos son los mecanismos de intuición que estábamos colocando. Y aquí otra vez, aquí arriba veis un poco la idea que queremos que el edificio se comporte con esta especie de órganos dentro, ¿no? Que van a cambiar el concepto, digamos, de la estructura tradicional de carga y entonces son elementos de luz que van trayendo y que, ¿ves? Ponemos otra vez a escala en el estudio una maqueta, este pues es un colaborador de despacho, y lo vamos
vamos comprobando, lo llevamos a la escuela, ponemos aquí también un fotómetro, un luxómetro, todo el tigrado para ver cómo se comporta, a qué altura nos llega, y ya lo pedimos a la industria, empezamos a trabajar. Esto lo hicimos con iluminación, y entonces lo patentamos también, con lo cual nos permite, esto es el sótano, claro, es la luz que tenemos, ¿no? Entonces, porque dentro hay una lámina de aluminio que refleja, que cada vez es más reflexiva y arriba está más para que el rayo entre hasta abajo del todo. Bueno, en una sección que también lo podéis ver en el estudio, donde el laboratorio os lo explica y os cuenta cómo funciona, pero el concepto que quiero dejaros es que hay una investigación por hacer que nace precisamente de esta nueva manera de intentar resolver los problemas para que los edificios, aquí tenéis los patios en la sección del viento de marea, hay jardines de distinta altura, pero es como un bicho que tiene una piel como un brontosaurio, que tiene una piel captadora, que interrelaciona con el interior, una envolvente, ¿no? Y con todos los organismos del interior genera pues una reducción absoluta de la dependencia de energías que no sean renovables, ¿no? Pero consiguiendo que el propio edificio pues tenga su resultado formal a través de esos mecanismos, ¿no? Veis un poco cómo es el propio mecanismo, luego los reflejos que produce, los patios por donde se cuela el viento de marea, el patio interior con el lucernario arriba, los pozos de luz, lo tenéis. ¿Y me da tiempo a más cosas o no? No, bueno, esto es un edificio que hemos terminado, son unas viviendas que estudiamos una tipología toda industrializada, donde hay todas las posibilidades tipológicas para que hayan distintas distribuciones con una retícula industrializada de 3x3. Esta es la planta, que es interesante porque es una planta que son módulos de 3x3, donde tú puedes organizar en torno a este patio, que tiene una inercia y absorbe, digamos, temperatura mediante este gran hueco que se abre y se cierra, y toda la fachada también está hecha con los chips estos solares, y donde todos estos, hay un centro que es el baño, está industrializado, y todo esto es un edificio que, fijaros, todas las posibilidades que tiene para una familia, para una vivienda de despacho, por todas las posibilidades que tiene de distribución tipológica, ¿no? Porque pienso que la arquitectura tiene que cambiar también de tipologías a usos mucho más flexibles, ¿no? Bueno, estos son, y aquí empezamos a producirlo, estos son las viviendas que ganamos el concurso, y este es el catálogo de industrialización, bla, bla, bla. Bueno, veis, aquí se ve la fachada estudiando cómo funciona y los alzados que vienen de ese estudio. Y ya la industrialización ya se cambió por razones de precio, pero estos son los pilares de hormigón con nudo, se va trabajando todo industrializado con losas de hormigón y con los baños que vienen ya prefabricados, que los metemos, como veis, en una máquina, lo veis ahí arriba, ¿no? Se meten, se van colocando, apilando unos con otros, y veis cómo la estructura surge, plan, 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 toda construida, y al final este es el edificio, ¿no? Eso es otro tema interesante para que vayáis viendo. Y por último, este otro que hemos terminado también hace poco, cambia la manzana cerrada por dos edificios que son uno, y hacemos una gran grieta en el interior abierto a la luz, de tal manera que esto está al lado de la M30, que en Madrid es una vía muy rápida, ¿no? Y entonces hay un edificio una parte del edificio que se abre a la M30 y que está proyectado un poco para que esa visión fugaz te dé una imagen muy conceptual del mismo, y con una piel. Este es el primer edificio que llega a una calificación de platino, no sé qué, BREEAM, porque está todo pensado para luego que vaya a pasar por encima, que hemos hecho también el edificio de consumo casi nulo en Torrejón de Ardoz, que la verdad queda muy bonito. Pero bueno, lo interesante es ver cómo había una manzana cerrada en el proyecto, vamos, en el planeamiento, y nos parecía, claro, una manzana cerrada pues te da viviendas a una orientación, a otra, en fin, tiene unas limitaciones. Sin embargo, nosotros lo que hicimos fue, manteniendo todas las normas del plan general, es modificar un poco el que hubiese aquí una crujía que además cogía la alineación interior,
y aquí la alineación al M30, con un jardín abierto hacia el sur para que entrase hasta el fondo, y aquí poner unos edificios que son estos, o sea, meter los núcleos en el interior, los núcleos interiores de este jardín, y unas viviendas al interior de la plaza, y otras viviendas todas pasantes, y dejando que flote para que el aire también circule y nos produzca aquí un jardín y un espacio de relación entre los vecinos. Esto es desde lejos, casi este volumen seco para que se pueda ver desde a la velocidad del coche, ¿no? Y tenemos esta pieza, ahora está cerrada, ¿no? Tiene una fachada ventilada también, que se abre con el mismo mecanismo. Bueno, todo lo que hemos hablado de la certificación, y esta grieta donde están las escaleras, etcétera. Y bueno, pues, luego la energía, hemos conseguido un ahorro brutal por las emisiones que hemos bajado una barbaridad, un 67,50 respecto a un edificio convencional de estas características, porque tenemos muy estudiados los sistemas de aerotermia, de ventilación. Este es el patio interior, que ya están plantadas las por debajo. Luego, pues, hemos bajado las emisiones de NOx de la fuente de calefacción, pues, aumentando pues, con una instalación de calderas de combustión. Es decir, ponemos también mucho hincapié en todos los temas activos, la innovación, y luego los huecos que van abriéndose en función también de la luz que supere las demandas del código técnico, ¿no? Entonces, bueno, es la propia piel, que son contraventanas, ¿no? Y que nos va dando pues, toda una serie de estudios de huecos, y esto da a la plaza, y bueno, se ha generado este proyecto. Y este es el último, lo voy a ver pasar deprisa porque ya no me da tiempo, pero que es un edificio que hemos terminado de consumo casi nulo, donde lo que hemos hecho realmente es un proyecto donde solo nos dejaban media manzana, ¿vale? Y lo que hemos estudiado es todas las condiciones de mejora termodinámica de esa media manzana, generando cada fachada, pues cómo podía aprovechar de alguna manera esa orientación para mejorar las condiciones del mismo, ¿no? Aquí veis un poco pues lo que hemos ido estudiando, que no lo voy a tal, pero sí, por ejemplo, la fachada norte y la fachada este pues son más ciegas, pero sin embargo la sur y la de poniente, pues hay unos colchones térmicos que luego veréis, esta de aquí, esta de aquí y esta de aquí también, y de tal manera que hay un mecanismo, todo el edificio tiene unas chimeneas solares, tiene toda una ventilación, etcétera, etcétera. Y además esto nos ha supuesto un aumento exclusivamente del 5,9% en el presupuesto si desde el principio lo tienes en cuenta, ¿eh? Es decir, que no es más caro, y además con retornos de hipotecas a 8 años, o sea que económicamente, bueno, y luego el usuario que tiene estas casas es que se ahorra cerca de 1.200 euros al año de energía, de consumo, que eso sí lo nota un bolsillo, ¿no? O sea que realmente hemos logrado con Solvia un edificio de consumo prácticamente nulo, que también, pues si queréis profundizar en él, vais al estudio y lo veis. Pero bueno, esto pasó rápido, estos son los concursos que ganamos, y ahora bueno, también tenemos geotermia, ¿no? Y todo el tema de los captadores, de las galerías solares, muy estudiado para generar pues estas condiciones. Aquí, como veis, son estas galerías que se cierran, se abren, un muro de inercia, un poco lo que habéis visto antes, y todo lo que estamos, digamos, proponiendo en el interior del edificio, ¿no? Todos los que lo veis ahí, la decoración, la actividad del interior, las pinturas saludables, etcétera, ¿no? Y esto sería la fachada a poniente, ¿no? Y la fachada al norte, una fachada mucho más cerrada, mucho más seca, y aquí se ve el tránsito de una y otra, ¿no? Donde la esquina, huecos, y la fachada de poniente, que tiene esta doble piel, con unas celosías que se mueven para preparar un poco, pues tampoco nos hemos inventado nada, sino que realmente este edificio lo que ha conseguido es, ahora mismo, igual que el anterior, que es el de Manoville, el industrial, es el primer edificio Passive House, estamos trabajando en ello también, de vivienda pública en Madrid, ¿no? Y realmente, bueno, pues
ha supuesto ese también un coste de un 7 o 6 y pico, 7% de sobrecoste. Bueno, eso es de la empresa municipal de la vivienda, pero bueno, ha sido una exploración también que, bueno, que tiene que ver un poco con toda esta manera de entender la arquitectura, ¿no? Lo veis, ¿no? Es decir, que para terminar, insisto lo desde el principio, creo que estamos en un momento de un cambio y todos lo somos conscientes. El COVID nos ha hecho todavía más sensibles a que el espacio de habitabilidad tiene que cambiar, que tenemos que modificar las tipologías que se han quedado obsoletas para las nuevas maneras de entender la vida y de los grupos familiares que nos vivan y de todo lo que está, y que la arquitectura tiene que empezar a ir por una vía prestacional, es decir, como otros sectores que lo han entendido, y seguimos con cuestiones puramente prescriptivas. Es decir, cuando nos ponemos unas normativas obsoletas, nos hacen, obligan a hacer arquitecturas que ya lo primero que hace el usuario es cambiarla cuando llega, transformarla y no está dando uso a todas las modificaciones y flexibilidades y distintos grupos familiares y están viviendo, ¿no? Entonces hay que revisar todo esto y hay que revisarlo también estas tecnologías que estamos en el umbral de este cambio, ¿no? Y entonces el arquitecto tiene que ahora ser muy sensible a eso, avanzar con todo lo que hemos aprendido, es decir, con todo lo que la arquitectura nos ha ido dando a lo largo de la historia, pero introduciendo estos mecanismos. Esto solo lo podemos hacer realmente si seguimos, quitamos las orejas, miramos y vemos cómo realmente estudiando bien estas funciones y estudiando bien estos problemas, aparecerán las formas que nos van a aparecer de esa reflexión. Y no porque hagamos un edificio que parezca un árbol, nos vamos a creer que es sostenible, ¿no? Porque en realidad lo que es sostenible es lo que, donde las viviendas puedan ser económicamente viables, que sean confortables y que evidentemente sean organismos que sean casi como digestores de CO2, que se puede lograr porque ya hay tecnología para ello. Entonces, ahí es donde os quería desde el principio deciros un poco la tradición que hemos hecho en el despacho, hemos estado trabajando así muchos años, y bueno, pues con soluciones más o menos afortunadas, pero que hay siempre una obsesión para que la arquitectura sea desde el minuto cero, intentando resolverlo con esos planteamientos, ¿no? Del lugar, de los materiales que tenemos, de los programas, de resolver problemas, porque realmente si los arquitectos no somos capaces de resolver los problemas que la sociedad nos da y acabamos solo de hacer pintamonas o diseños monos y muy vital, pues realmente acabaremos siendo eso, pues decoradores de exteriores, ¿no? Y yo creo que tenemos una de las profesiones más hermosas donde podemos ayudar muchísimo a la transformación y acelerar toda la lucha que tenemos que ir contra el cambio climático, que es una realidad y es una necesidad imperiosa y que la sociedad nos está demandando. Así que os deseo suerte y que tengáis esa dicha de poder dentro de unos años estar ya en una sociedad, por lo menos que hagáis unas arquitecturas que vayan en esta línea, ¿no? Y bueno, pues nada más. Muchas gracias y perdonad porque me he pasado, bueno, tampoco tanto.